seguimos recorriendo las calles de Honduras porque, bueno, en el programa de hoy venimos recorriendo algunas de las múltiples voces que tuvieron y formaron parte de estas elecciones. Ya mañana domingo va a ser una semana del proceso electoral, un proceso electoral nutrido de fraude, un fraude que ya se venía oliendo hace mucho tiempo. Recuerden que cuando veníamos hablando con muchos de los compañeros de Honduras, nos decían que tengamos cuidado de lo que puede llegar a pasar, incluso les llamaba la atención a los veedores internacionales que estén atentos del proceso electoral de Honduras. Para hablar sobre este tema estamos con Roberto Quesada, escritor, periodista y corresponsal de medios allí en los Estados Unidos. Roberto, buenos días. Muy buenos días, mi querido Gustavo Pezeta, y a todo ese gran auditorio en toda nuestra América Latina y el mundo que nos están escuchando, y gracias por la invitación. Bien, como siempre, preocupados por lo que pasa en nuestra querida Honduras, ¿no? ¿Cómo se vivió desde allí en los Estados Unidos, primeramente el proceso electoral, y bueno, y esto del fraude? ¿Cómo lo viviste, Roberto? Bueno, acordate que yo soy un analista para mi país, exclusivamente para Diario Tiempo, donde hago análisis nacionales, pero también internacionales, ¿no? Dentro de lo que es Hispan TV y otros medios. Entonces, para mí no fue como novedad. Yo sabía que el fraude venía, pero no de dónde, ni cómo. Más bien creía que era una militarización, un apagones de luces, de lo que se había hecho antes en Honduras. Nunca creí que iba a ser tan descabellado, hacer la estupidez de comprar actas a los partidos pequeños, ir a robar urnas con pistola en mano, asaltar lugares donde había centros de urnas. Mira, y la palabra fraude yo creo que está defraudada, se siente pequeña y triste, porque es un fraude hecho con las patas, como dicen en mi país. Tan mal hecho, que debería de repetirse todo ese proceso electoral en Honduras. Aquí en los Estados Unidos no fue la diferencia. Lo que sucede es que nosotros habíamos tenido un aviso previo del candidato del PAC, el colega periodista Salvador Narrala, donde estaba diciendo que se quería hacer el fraude en Estados Unidos. Entonces aquí la gente, tanto del PAC como del Partido Libre, alertados, se pusieron las pilas, como decimos en Honduras, y tuvieron marcación estricta en el asunto de eleccionario. Entonces, si bien es cierto que sí se vendieron también credenciales, porque en el caso tenemos un video en Facebook, en YouTube, en que, por ejemplo, en Houston, Texas, hasta se amenazó con echarle a la policía de Houston al Partido Nacional porque llevaron unas personas con las credenciales de otro partido. Lo mismito que se hizo con Honduras. En el caso de Nueva York, pues fue menos, pero había gente, expulsaron a la corresponsal a la que representaba a la democracia cristiana, y esas credenciales se las dieron a otros nacionalistas. O sea, es un fraude tan idiota, tan mal hecho, que no vale la pena aplaudirlo, porque vos sabés que, ¿cuál es la magia del mago? Saberte engañar, causarte la ilusión óptica sin que tú lo descubras. Cuando lo descubres el mal mago. Y en este caso es hasta una idiotez lo que ha pasado en Honduras. Es una charlatanería que da vergüenza hasta decir que uno viene de Honduras si no fuera por ese gran pueblo en resistencia. Ahora, se habla también, Roberto, de injerencia de la propia Embajada de los Estados Unidos en este fraude, ¿cierto? Bueno, no sé exactamente, pero sí la embajadora de los Estados Unidos estuvo opinando día a día como si fuera hondureña. Cuando yo, como diplomático de la ONU por 14 años, sé que uno no debe intervenir en la política nacional de X país, vaya lo que vaya. Pero ella todos los días estaba dando declaraciones, y la peor declaración que dio fue una semana antes más o menos de las elecciones, cuando dijo que el Tribunal Supremo Electoral no iba a dar el fallo el mismo día, sino día después o no sé cuándo. ¿Qué tiene que ver la embajadora de Estados Unidos para decirnos cuándo va a dar un fallo presidencial en Honduras? Eso es totalmente injerencia, de donde lo veas. Injerencia y adelantando el fraude, digamos. Prácticamente, pues ella misma se mata con su boca. Está diciendo eso
es que nos está preparando psicológicamente al pueblo hondureño, que estos jodidos siempre han tomado como un pueblo pendejo, tonto, que no lo es, que ha despertado, diciéndoles, entonces que nosotros digamos, que diga nuestro compatriota, ay, es que la embajada lo dice, que la embajadora gringa dice que no se puede al mismo día. Entonces eso crea un conformismo y alguna credibilidad, cosa que es mentira. Por el contrario, creó inmediatamente la sospecha. ¿Por qué tiene que venir un embajador que no es su función? El embajador, la embajadora, tiene como función representar su país y defender los intereses de su país en X territorio, pero no inmiscuirse en la vida de ese país. Pues el caso que ha pasado con Rafael Correa, que ha tenido que correr embajadores, con Evo Morales también, porque no pueden estar opinando sobre un asunto tan serio como son las elecciones de un país. Ahora, primeramente se hablaba del 20% de las actas que no aparecían, que estaban como faltantes. Esto correspondía más o menos a 500.000 votos. Luego directamente se hablaba de estas tres personas del Tribunal Supremo Electoral, que fueron los que habían metido esta mano negra. ¿Cómo está la situación? Porque ya pasó una semana y bueno, ya escuchamos el viernes a la noche a la presidenta, podemos decirlo así, Xiomara Castro, adelantando para el domingo, para mañana domingo, una masiva movilización en donde no se reconoce el resultado de las elecciones. Así es, estas no son las tres divinas personas, sino las tres asesinas personas, porque asesinan la esperanza de un pueblo. Y me refiero al tribunal TSE, Tribunal Supremo, que la palabra supremo le queda muy grande, electoral en Honduras, porque es que ellos, no se les puede achacar la culpa a ellos totalmente, así como se piensa, no, ellos son parte del engranaje de esta mafia que ha tomado Honduras, porque este no es un partido político ya, pasó de ser un partido político a ser una organización del crimen, ¿ok? Porque son criminales, no se les puede ver de otra manera, porque en una contienda política electoral, vos sabés que existen, y los que me escuchan de cualquier parte del mundo que me están escuchando, sabemos que hay reglas, hay normas, y esas normas tienen que respetarse, esas reglas tienen que respetarse, como diríamos en el vulgo, las reglas del juego. Pero cuando alguien transgrede todo y no le importa nada, ni los observadores, ni quien venga, ni quien opine, entonces deja de ser un partido político para convertirse en una mafia disfrazada de política. Entonces lo que tenemos en Honduras y es el peligro. ¿Por qué? Porque cuando tienen esto no es que solo es la presidencia. A medida que ha venido el conteo de votos, han ido descalificando diputados, alcaldías, etcétera. O sea, esto... Aquí el 24, ayer o antier, ayer jueves, celebramos aquí el Día del Pavo, el Thanksgiving Day. Y yo le decía a un grupo de periodistas que estaban ahí que nosotros los hondureños que vivimos acá no estábamos celebrando el Día del Pavo, sino el Día del Chancho, por el chanchullo que han hecho allá, que es tan grande, tan monumental que hay que celebrarlo. Entonces, vemos de que no hay posibilidad de que el mundo diga que puede aceptar esas elecciones, porque no la hay, porque es tan obvio todo lo que han hecho, de que tiene que ser condenable. Yo creo que países como Argentina, Venezuela, Bolivia, incluso estoy un poco sorprendido de la Unión Europea, por cosas que podemos hablar más adelante, pero el hecho es que los países con dignidad no pueden aceptar esto, y no pueden ponerse de tú a tú ni a negociar con un gobierno que pueda surgir de este terrible fraude. Sí, uno desde aquí, de la Argentina, viendo los diferentes acontecimientos durante esta semana, lo tomamos con pinzas, ¿no? Si bien uno sabe el historial de Honduras, sabe de la persecución, sabe del amedrentamiento, sabe de los asesinatos, no solamente a militantes populares, a la gente de representantes de Libre, sino también la vasta cantidad de pueblos originarios también asesinados y de periodistas asesinados. Ahora, sabiendo todo este historial que venimos transitando del 2009 hasta ahora, ¿qué puede pasar mañana? ¿No? Esa es la pregunta del millón que nos hacemos desde acá,
en la Argentina, porque estamos totalmente de acuerdo con la presidenta Xiomara Castro de defender las elecciones y el voto en la calle. Pero el tema es cómo va a reaccionar el sistema político hondureño, cipayo, que todavía sigue dando vuelta. Mira, por ser un periodista tan sagaz, tan audaz, tan capaz, me voy a adelantar a decir algo que iba a decir y que voy a decir en un ensayo artículo, ¿no?, que va para Honduras. Pero te lo voy a decir. El asunto aquí está en que hace unos 2 años, un 1 de enero, Porfirio Lobo, que está ahí en la presidencial sin ser presidente, y Juan Orlando Hernández, que quiere estar en la presidencial sin ser presidente también, le hizo una llamada a la embajadora Alicia Kubitsky en la madrugada. Ellos salieron en un avión de madrugada, pero una cosa horrible, y oí bien, el presidente del Ejecutivo y el presidente del Legislativo con unos militares y todo, un avión a Tampa, donde se reunieron con estadounidenses de 3ª o 4ª categoría, con funcionarios que ni siquiera era Obama, ni nadie cercano a Obama, sino cualquier funcionario, para exigirles de que agilizaran la ley de extradición, cosa que ellos fueron a hacer, cosa que llevaron inmediatamente, se presentó en menos de 24 horas una vez llegaron a Honduras. ¿Qué pasa? El riesgo que hay, porque ya tenemos la experiencia de México, es que esa negociación sea la que les da hoy la entrecomillada validez, ¿verdad?, de poder hacer ese fraude para quedarse en el poder. ¿Pero qué va a hacer? Enfrentar al pueblo hondureño, o al país, mejor dicho, contra los cárteles, tal como le sucedió a Calderón en México, y que vos sabés y el mundo sabe que fue un fracaso, que hay más de 70,000 mexicanos asesinados y no se le ha podido hacer nada. Ese es el peligro. El peligro más grande es que esta gente quiera quedarse en el poder porque ha negociado a esos niveles. Ha negociado la extradición cuando hay narcos dentro de Honduras o a los alrededores de Honduras que no quieren esa extradición. Entonces lo que están haciendo es exponiendo al pueblo hondureño a que sea asesinado. Sí, por eso, lo vemos con mucha preocupación lo que puede pasar en un futuro y cercano. No es que uno está hablando o prediciendo de acá a un año, no, creo que estas cosas pueden pasar mañana, ¿no? No, eso por un lado. Por otro, acordate que hubo una gran disputa que todavía está y ha estado en Honduras, que la crearon Porfirio Lobo, el que está, dice que de presidente, y el otro que quiere ser Juan Orlando Hernández, de las ciudades modelo, sí, que ahora se le cambiaron nombres ante lo impopular que fueron el país y se llaman zonas de desarrollo. La idea es de vender nuestro territorio a otros países, y en ese sentido la Unión Europea los está apoyando a ellos porque también quiere tener su tajada en esta ilusión, porque es una ilusión eso de la ciudad de modelo, si no ya lo hubiera comprado Argentina, México, todo el mundo, y nadie está en eso. El asunto está en que en este sentido, si te pones por un lado la guerra que nos quieren meter, que no es nuestra, sino que es de Estados Unidos, contra el narcotráfico, eso no, los hondureños no tenemos nada que ver, aun cuando nos utilicen como puente. Eso tiene que ser un problema de Estados Unidos. Pero también la venta del país, entonces eso hace posible de que el Estado de Honduras, como Estado, ¿no?, como país, como nación, tiende a desaparecer, y tal vez no sea una haitianización, porque el problema de Haití es que no tiene recursos, pero nosotros sí. Ahora, nada más que la haitianización nuestra sería que nuestros recursos pasen totalmente a manos extranjeras. Sí, el miedo amigo también lo veía, esto te lo digo ya también hace mucho tiempo, nunca lo escribí, pero lo tuve pensando, es que Honduras sirva de alguna manera en un futuro para hacer una cárcel de Guantánamo allí. Así mismo, no solo eso, sino como la fragata que se utilizó en los 80, que Honduras nos llamaron la fragata. Yo no sé si vos leíste un libro del gran Gregorio Seltzer, Honduras República Alquilada, que ahora puede pasar a llamarse Honduras República Vendida. Ese es el problema, porque hay muchos intereses ahí por medio, y el ególatra que quiere ser presidente a fuerza, Juan Orlando Hernández,
es capaz de vender eso y su alma al diablo con tal de que le llamen presidente, tal como lo hizo Pepe Lobo, que por cierto, y se lo digo a toda la comunidad internacional que me está escuchando, hizo un anuncio que dice: toda la vida me preparé para ser presidente, pero no he podido hacer nada. Yo le dije en un artículo: este tiene un morro, como eran los españoles, que ni con tinta sangre le entra la letra. Bueno, Roberto, seguramente, bueno, habrá que estar expectante qué pasa mañana domingo en esta gran movilización que fue llamada por Xiomara Castro y Libre, y después tener los ojos puestos, sí, seguimos con los ojos puestos en Honduras en los días sucesivos con respecto a este tema, ¿no? Bueno, hermano, y no, pero me tenés a la orden y disculpa que en el momento de, vos sabés, todo esto que ha pasado, ¿no? Que estamos lesionaditos, y vos querías mandarle mi voz a esta gente linda que nos está escuchando, discúlpenme, pero estoy ahora más atento, Gustavo, y disculpa si algunas veces ha sido imposible por las mismas características de la situación de Honduras, que no está fácil, ¿me entendés? Y nosotros estamos al frente y tenemos que estar pendientes de todo lo que se mueve, como dicen. Ni hablar, Roberto, ya sabemos cómo es la situación, así que nosotros siempre tratamos de tenerte, porque bueno, te consideramos una voz autorizada para que nos hables de tu país, Honduras, y bueno, y sabemos de tu trabajo, así que cuando se puede, siempre decimos lo mismo, cuando se puede colaborar, cuando no se puede, estamos a la espera, así que no te hagas problema. No, vamos a dar prioridad a tu programa, Gustavo Peseta, amigo del alma, que te queremos mucho en Honduras y vamos a dar prioridad. Así que vamos a seguir informando a toda nuestra gente que nos está escuchando. Bueno, un abrazo, Roberto, y estamos en contacto. Abrazos. Pasaba entonces charlando en SOS Señal de Radio Roberto Quesada, escritor, periodista y corresponsal de medios gráficos de Honduras. Él está en los Estados Unidos. Porque la peor opinión es el silencio. Está en el aire SOS Señal de Radio.